Okay, good morning, everyone. Can you hear me? Buenos días, por favor, me confirma si me escuchan. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Sí. Good morning, everyone. Thank you for your attendance to the class and your participation to this meeting. For today's session, we'll have three major stages. The first part of the class will be an introduction to the vocabulary about Unit 3.4 that, that you're working this week, and that has to do with social expressions. So we'll do an exercise to practice this. The second part of the class will be the grammar point on Unit 3.4 that has to do with the past perfect. We'll do a couple of exercises to practice this. And the final part of the class will be the parts 6 and 7 of the Saber Pro exam, and some final recommendations about the model and the third time. Entonces, dando la bienvenida a esta sesión del día 19 de agosto, siendo las 18, dimos por inicio la sesión del día de hoy, la cual tiene tres partes principales. Como siempre, en primer lugar, pues vamos a hacer un repaso sobre el vocabulario de la unidad 3.4, que es la que estamos trabajando esta semana, y que tiene que ver con expresiones comunes y sociales. Haremos un ejercicio para eso. La segunda parte es ya gramatical. Vamos a trabajar el último tema que nos queda de la unidad 3.4. Tiene que ver con el pasado perfecto. Haremos unos ejercicios frente a ese tema. Y por último, pues veremos la parte 6 y 7 de la prueba saber. Y también pues daremos una recomendación final del examen y obviamente de la finalización de nuestro módulo. Okay, excellent. So let's start with this very short exercise. So let me share it with you in the chat. And this is the exercise. Okay, Paula, no problem. It's okay. Thank you for telling me about it. Okay, what is the idea in here? The live worksheets. You go to the link and you will find these different postcards or letters, and the idea is that you read them and choose what is the correct about each expression. Okay, so you choose what is the correct, and when you finish, you go here and click on check my answers. Don't forget to send the screenshot. No olviden ver pantallazo de participación. Hoy es el último día para que puedan participar y que ganen hasta 3 décimas de su nota. Okay, we'll have 5 minutes to do the exercise. Los 5 minuticos, ya vuelvo con ustedes.
Okay, excellent. Thank you very much for those who have been participating in the chat. I have already registered your participation. Ya estoy registrando los que han participado acá en el chat. Entonces, muchas gracias a los que han estado pendientes. Vale, entonces, los que quieran, pues igual pueden participar acá directamente, pueden levantar su mano y vamos mirando las opciones correctas. Okay, excellent. Let's start with John. Okay, John Corrales. Let's start with the first place. Yes, John. We are sorry. We're sorry. Very good to hear that you. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Any volunteer? Emma Jarlin, yes, go ahead. Thank you. Are not feeling so well. Excellent. Let's continue with Diana. Diana Tinjaka. Continue. We hope. Speedy. You have a speedy. A speedy recovery. Okay, very good. We really miss you a lot. Get well and do thanks. Okay, let's continue with this. Congratulations, dear Jasleen. Who wants to continue? Any volunteer? Okay, Ramirez. Javier? Yes. Javier? Congratulations. Congratulations. Okay, yes. John Corrales, continue, please. 1. Okay, in the one primary school public contest test, public speaking contest, you surely have made us. Yes, Gabriela, please. Proud. Be proud. Be very good. You, I'm so, okay, Diana. Happy. I'm so happy. I'm so happy for you. Okay, let's continue with Aura. Yes, Aura, go ahead, dear. Yes, Aura. Aura, can you hear me? Okay, Mom. let's continue with John Corrales. Yes, Mom. Mom. Okay, let's go with Diana. Yes, continue, Diana. Thank you. Thank you for everything. Hope you will be showered with. Okay, who wants to continue? Okay, Diana, yes, go ahead. Happiness. Okay, happiness. Excellent. Yes, John, continue, please. Love. 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 Hello. You are there. And the final. Wants to read it? Okay, Gabriela, yes. Best. You are the best. Okay, mother in the world. Okay, perfect. So we have sorry or not, speedy, congratulations, one, proud, happy, mom, thank you, happiness, López. Is there any corrections? ¿Alguna corrección que queramos hacer o está todo perfecto? Yes, Gabriela. No, profe, creo que todo está bien. Perfecto. Oh, Profe, yes, Diana. First. And winning the first. Winning the first in here. Okay, let's see if this is correct then. And let's check that everything is absolutely perfect. Okay, excellent, very good. So we were checking in here in this part, social expressions. Entonces en esta primera parte estamos revisando como
algunas expresiones sociales que pues comúnmente vemos una etiqueta como sorry, congratulations, happy, thank you, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también podemos observar en el ebook de esta semana que ya estamos trabajando, que se llama Models Everywhere, pues algunas de estas expresiones y otras más que podemos revisar con calma. Words, expressions related to culture, customs, and social etiquette. Aquí vamos a ver, por ejemplo, excuse me, no problem, my apologies, nice to meet you, please, thank you, thanks a lot, you're welcome. Behavior, fox pass, formal, manners, often, polite, rude, varias palabritas que podemos revisar en esta primera parte del ebook. Okay, excellent. So we're finished with the first part about social expressions. Okay, let's continue with the next part. And we're going to use this presentation to explain the final topic for today's class that has to do with the past perfect. Entonces vamos a mirar el último tema que nos queda pendiente de esta unidad 3.4 que tiene que ver con este tema past perfect, pasado perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es para qué utilizamos ese tiempo. Este tiempo pues no es muy común en inglés, así como no lo es en español, pero pues igual existe y de todos modos es bueno pues conocer y saber cómo funciona. Entonces, generalmente lo utilizamos para hablar de actividades. Cuando hablamos de perfecto, siempre hablamos como que de un pasado. Entonces, es como el pasado del pasado. En ese past perfect, el pasado del pasado, como así, profesor, como el papá de los pasados. Entonces, es una acción que comenzó antes de otra que también estaba en el pasado. Entonces, va a ser para nosotros en español como lo que había pasado en una situación. Yo había hecho tal cosa, yo había o alguien había hecho. ¿Listo? Entonces, ese haber, pero en pasado, es el verbo have, que es tener, pero no es como un verbo, sino como auxiliar have, haber, pero lo vamos a colocar en pasado, por eso aquí aparece este had, que es el había, como decirlo así en español. En inglés es had para todos. I, they, we, it, she, he, you, para todas las personas vamos a utilizar este mismo auxiliar. Entonces yo había, I had, ellos habían, we had, habíamos, it had, había, she had, ella había, él había, etc. Let's see one example. Look at this example. I had spoken on the cell. Pues aquí en este primer ejemplo que vemos, estamos observando, pues que tenemos primero la persona, primera persona, I, yo, tenemos nuestro auxiliar had, que es el había, yo había, y ojo, ¿qué va a pasar en español y en inglés? Pues que el verbo va a cambiar también, obviamente digo yo había hablado, yo había dicho, yo había hecho, yo había visitado, etcétera. Esos verbos pues están en su forma participio. No olvidemos que tenemos una herramienta que es esta Irregular Verbs List, que es la que nos va a ayudar con los participios. En este caso el verbo speak, que aparece por acá. No, este es el participio, que es el que estamos utilizando en el ejemplo. Por eso acá tenemos I had spoken on the subject. También podemos encontrar en la tabla de los tiempos past perfect, pues la misma estructura. Entonces, el sujeto, subject, I, auxiliary, had, verb in participle, pues no olvidemos que hace participios. I had spoken on the subject, complemento. ¿Listo? Y pues ese sería un ejemplo de manera que subject, auxiliary, verb in participle, come. Ahí tendríamos nuestra estructura también a través de la tabla de los tiempos.
In the negative, what happens in the negative? Just you add the negative form. Entonces, solo hay que ponerle la negación al auxiliar, como lo vemos acá, I hadn't. Y le estamos poniendo la negación, no había. Verbo, este es el verbo regular. No olvidemos que cuando son irregulares, miramos la lista. Cuando son regulares, le agregamos, como en el caso, watched. I hadn't watched TV. No había visto televisión. Entonces, es la misma estructura que vemos acá, pero pues la única diferencia es la negación en este caso. Y también ya como lo hemos visto muchas veces, aunque pues siempre es bueno recordar, en las preguntas pues lo primero que vamos a hacer es colocar el auxiliar, o si hay pregunta de información va a ir de primera. En este caso puede ser una pregunta así de no, yes, no question. Entonces acá vamos a iniciar not, subject, sujeto, verbo, en este caso también es regular, por eso tiene ed, had you played, y complemento obviamente con el sí, had you played soccer. Entonces, vamos a la tabla y aquí encontramos las mismas estructuras. De la negativa nos vemos que lo único que le agregamos es la negación, participio del verbo obviamente porque va a seguir siendo igual, y en la pregunta, como les digo, si queremos agregar una pregunta, por ejemplo, ¿dónde? Entonces podemos decir where had you played soccer. Listo, entonces tenemos nuestra WH question, pregunta de información, que nos dice acá. También nos dice que hay el auxiliar, acá tenemos had, nos vemos que para todas las personas va a ser el mismo auxiliar, subject, sujeto. Ahí lo tenemos, you, verb in participle, es un verbo regular, por eso le agregamos played, y complemento obviamente con nuestro signo de pregunta. Y ese pues es el tiempo que llamamos past perfect, pasado perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que este tiempo generalmente va antes de una acción, como les decía, como es el papá de los pasados, va antes de otra acción. Entonces, por ejemplo, yo digo antes de la clase, por ejemplo, antes de que tuviéramos la clase, y aquí yo estoy poniendo como un punto de referencia. Before we had the class, antes de que tuviéramos la clase, ¿yo qué había hecho? Por ejemplo, yo había tomado una ducha. Les voy a colocar, vemos sujeto, subject, auxiliary, had, verb in participle, desde este verbo take, voy lo busco en la lista, acá lo voy a encontrar, véanlo, take, participle, taken, lo voy a utilizar acá, y pues en este caso complemento. Y ahí tendríamos la oración. Before we had the class, I had taken a shower. Antes de la clase o antes de tener la clase, había tomado una ducha, me había bañado. Entonces, vean que este punto de referencia que está en pasado, me está indicando que la acción que está antes, pues después, perdón, en este caso la oración, es en pasado perfecto. ¿Listo? O sea, va a ir antes de esta oración. Entonces podemos utilizar expresiones como before, o a veces también vamos a encontrar, por ejemplo, after. Por ejemplo, after I took a shower, después de que ya me bañé, yo me había levantado. Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que después de que yo me bañé, quiere decir que antes de eso había una acción. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar el después, pero obviamente esta acción debe quedar. Después de que me tomé una ducha, yo ya me había levantado. ¿Listo? Podemos utilizar incluso esta expresión, I already, que es como ya. Esto es muy común. Vamos a ver mucho ahí en este caso. Bueno, en este caso no va a ir acá, perdón, va a ir aquí en medio del auxiliar y el verbo. ¿Listo? En este caso, I had already
gotten up. Después de que yo tomé una ducha, yo ya me había levantado. Listo. Entonces, generalmente pues utilizamos más pero pues igual podremos encontrar expresiones utilizando este after. En inglés va a ser más común. En español de pronto suena un poco raro, pero en inglés es un poco más común. Okay, questions about this or doubts? ¿Preguntas o dudas? Vamos a hacer este ejercicio a ver si quedaron alguna pregunta y miramos qué sucede. Okay, so let's go to the link. Go and click in there. And what is the idea? You have to make positive or negative past perfect simple sentences. Okay, what is, for example, when I arrived at the cinema, the film, ya tenemos acá nuestro sujeto, the film, la película, utilizamos lo que nos dice la tabla del auxiliar, en este caso que es had, lo colocamos aquí, had, y miramos si este verbo es regular o irregular, lo buscamos en la lista, nos damos cuenta que este es un verbo regular, agregamos y listo. Okay, so you continue please with the exercise. Vamos a continuar, vamos a hacer hasta la 10 nomás. Y pueden ir enviando los pantallazos de eso si quieren o participar acá directamente. Okay, we'll have 5 minutes to do the exercise. I'll be right back. Yo voy con ustedes.
Okay, excellent. Time is up. So let's see if somebody wants to participate. Vamos a ver si alguien quiere participar diciendo las oraciones. Aquí. Okay, let's start with Wilmer. Okay, Wilmer, go ahead. Let's go with number 2, please. Yes, Wilmer? Wilmer, can you hear me? ¿Escucha, Wilmer? Wilmer? Bueno, Wilmer, de pronto hay un pequeño problema ahí con el audio, ya si quieres revisar. Okay, let's just go with John. Okay, John, number 2, please. She had lived. Okay, she had lived. Did you pronounce lived in this case? John, okay, she had lived in China before she went to Thailand. Excellent. Let's go with Diana. Diana, number 3, please. After they had eaten, Eden. The shellfish, they began to sick. Excellent. Very good. Wilmer, number 4, please. Teacher, ¿ahora sí me escuchas? Yes, yes, yes. I can hear you now. Very good. Ok, ya hablando, no sé por qué no se escuchaba. Listo. If you had listened to me, you would have got the job. Okay, that's excellent. Very good. Okay, let's check. Vamos a ir revisando. This is correct. This is correct. Excellent. Let's go with number 5. Any volunteer? A ver si alguien por ahí quiere participar. Number 5. KTS Majerly. Yes, go ahead, Majerly. Julie didn't arrive until after I had left. I had left. Okay. Excellent. Thank you very much, Majerly. Let's go with number 6. Anybody wants to do it? Okay, Aura. Aura Lagos. Yes. Yes, I can hear you now. Casi creo que no. No Eh, problem. When we had finished dinner, we went out. Excellent. Perfect, very good. Aura, let's go with Diana. Diana Tinjaka. Number 7, please. the garden was dead because it had been dry all summer. Awesome, that's perfect. Excellent, very good, Diana. Let's go with number 8. Does anybody want to participate? A ver quién se anima a participar. Number 8. Any volunteer? Okay, Aura, perfect. Go ahead. He had met her somewhere before. Okay, meet, así como está. No, con una sola E. Listo, te lo vas a pronunciar met. Listo, en este Met. caso. Ok, met. We have met. Okay, excellent. Let's go with number 9. Who wants to do it? A ver quién se anima. Number 9. Okay, Majerlin, yes. Perfect, go ahead. We were late for the plane because we had forgotten our passport. Okay, excellent pronunciation, Majerlin, very good. And number 10. Let's go with the final. La última. A ver quién se anima. Volunteer. Okay, Alex, perfect. Go ahead, Alex. She told me she had studied a lot before the exam. Okay, excellent. She studied. Very good. Okay, very easy. So in this case, we're checking the past perfect. Bueno, entonces estamos viendo que pasado perfecto, pues ya como lo vimos, auxiliar had para todos y el verbo debe estar. ¿Okay? Participio, si es regular, como lo vemos acá, le agregamos ed. Si es irregular, pues lo vamos a encontrar en nuestra lista de verbos, como por ejemplo este it. Y lo vamos a ver. Participio even en este caso. Okay, excellent. Very good. Let's do this exercise, final exercise. Vamos a hacer un ejercicio.
A ver cómo nos va con el pasado perfecto. Let's play these quizzes for today. I'm going to share it for you into the chat. Look and check. Okay, go to the link and get in here. Entonces vamos a mirar a ver quiénes quieren participar del quiz del día de hoy. Bonificación especial para los que quieran participar. Okay, in this moment I have 8 people. Let's see if we can complete 10. Vamos a ver si alcanzamos a completar 10 personas para iniciar. Vamos a dar un par de minuticos a ver si alguien más se quiere registrar. Okay, excellent. We have 10 people now. So we're going to start. Remember that it's on your own pace and you can play in your device. Nos vemos que pues en su propio ritmo, pero igual vamos a dar solo 5 minutos para que puedan completar el cuestionario y pueden hacerlo a su ritmo, pero pues obviamente después de los 5 minutos se va a cerrar. Y ahí en su dispositivo. Okay, so good luck to everyone and let's start in 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, no tanta profe, habla con Kevin. Al final el colegio colombiano. Una preguntita, ¿usted casualidad será que está disponible para el específico para jugar un partido?
Okay. 2 minutes to finish, please. 2 minutes, 2 minuticos nomás. Okay, very good. Time is up. Let's finish the game and see who are the winners. Okay, let's see. In here we have on third place Aura Lagos, first place Maya Diaz, and second place Diana Pinata. Okay, excellent, very good. Thank you for your participation in this exercise about the quizzes. Let's check very quickly the answers. Entonces, en este caso, this is where I joined the gym. I felt very unfit at first because pues en este caso, no puede ser porque el verbo no está en participio, entonces vamos a escoger el que tiene el participio, que es este hadn't done. And number 2, Harry couldn't dance at my party because it was earlier he. Esta es la única respuesta que tiene el participio. No olvidemos que la auxiliar no es has, sino es had para todos. Por eso utilizamos had. Broken after my little brother had eaten too much chocolate. Listo, nos vemos que estamos hablando del pasado perfecto. He spoke good English because he had lived. Listo, es el que tiene el verbo en participio. No olvidemos que si no está en la lista es un verbo regular. When we got married, we had known each other for 2 years. We had learned English for 2 years before we. Aquí, bueno, aquí sí ya era en pasado, no nos dan el participio acá, habíamos aprendido antes, sí, entonces cuando digo yo antes, quiere decir que esta actividad va de primeras, por eso está en pasado perfecto y acá va en pasado, antes de que nos mudáramos a Inglaterra. Aquí sí es pasado perfecto. I had done my homework before. Vea que se aparece el before y por eso está en pasado. Before you told me to do it. She, acá pues no era pasado perfecto, era simplemente pasado con el verbo to be. She wasn't surprised. En este caso, aquí sí la oración está en pasado perfecto. No, ella no estaba sorprendida. And this is the question. Aquí era una pregunta. Nos vemos que primero el auxiliar y luego sí el verbo en participio. Had you eaten all sweets before I made dinner? Okay, and we had today's this is it. Bueno, o sea que estamos repasando, como les digo, el pasado
Perfecto, ¿listo? Bueno, entonces aquí podemos encontrar también en el ebook aquí vamos a encontrar en el ebook, como les digo, Models Everywhere. Vamos a encontrar más información acerca de este tema, Past Perfect. Un segundito que no carga, a ver si ahora se carga. Ok, entonces aquí pues como ya vimos, tenemos la primera parte que es el vocabulario acerca de lo que trabajamos, words, expressions, related, culture, y acá ya vamos a encontrar past perfect, ese es el tema gramatical que estábamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Y pues acá encontramos la explicación gramatical y algunos ejemplos para que los tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a pasar a la última parte de la sesión que tiene que ver con pues la prueba saber partes 6 y 7. Ya habíamos estado trabajando en las últimas dos sesiones de las partes 1 a la parte 5. No olvidemos pues que acá donde dice doubts and concerns y acá el foro issues, pues está la cartilla que les he venido diciendo que pueden trabajar para ese tema de la prueba saber. ¿Listo? Entonces aquí pues la idea es revisar primero de las partes 6 y 7 que podemos encontrar frente al texto. Entonces vamos a pasar un momentico acá a la parte 6, entonces lo encontramos en la página 53. ¿Listo? De la cartilla para los que de pronto quieran seguir allá la explicación directamente en sus dispositivos. Entonces ya habíamos visto que la parte 1 tiene que ver con avisos, parte 2 emparejamiento, parte 3 completar conversaciones, parte 4 completar con la palabra adecuada un texto, parte 5 ya nos hacen preguntas de comprensión literal y acá en la parte 6 ya no se nos comienza a dificultar, primero pues porque obviamente aparece la lectura que es una de las partes más complicadas y segundo porque acá pues ya también aparecen no solo 3 sino 4 opciones de respuesta en estas dos últimas partes que son las más complicadas. Entonces la parte 6 que es lo que nos van a preguntar acá, comprensión de texto pero no textual como lo veíamos en la clase anterior sino implícito. ¿Qué quiere decir eso implícito? O sea, inferir. Tenemos que sacar conclusiones a partir del texto, a partir de lo que el autor nos quiere brindar a nosotros. Las respuestas no van a estar tal cual como de pronto lo veíamos en la parte 5, sino que aquí ya tenemos que inferir. Entonces, ¿qué es inferir? Que llego a una idea o conclusión con base en la lectura y el pensamiento lógico. ¿Listo? Entonces, si eso es difícil en español, pues obviamente en inglés va a ser un poco más complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tips tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero vamos a mirar un ejemplo de qué es inferir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el personaje principal de una historia se llama John, no es John Corrales, así que por favor, John, no, tranquilo. Dice, no veo la hora de volver al río Magdalena. Dice acá. Dice John mientras empaca el chaleco salvavidas y sus herramientas de pesca en su maleta. Entonces, vean, si yo digo, no veo la hora de volver al río y acá me dicen, dice John mientras empaca el chaleco y sus herramientas, entonces, en esta parte del texto, ¿yo qué puedo inferir? O sea, ¿qué puedo concluir? Primero, pues que él me dice, no veo la hora de volver, implica que ya está. Sin decírmelo en el texto, yo puedo inferir, sacar una conclusión a partir de eso. Segundo, que si me dice empaca y sus herramientas, pues que lo más probable es que se va a ir a pescar también. ¿Sí? Entonces, no estoy, acá el texto no me está diciendo literalmente eso, pero yo puedo sacar conclusiones a partir de la información que veo ahí. Entonces, eso es lo que es inferir, ¿listo? Es tratar de, a partir de la información que me da, yo imaginar, obviamente siendo lógico, no puedo irme con
cosas que no me da el texto, porque si, pues ahí es donde va a tener problemas con las preguntas, tengo que mirar qué es lo que me está aportando el texto ahí. ¿Listo? Como les digo, pues hay 4 opciones de respuesta. Los textos son un poco más complejos, como lo vamos a ver, por ejemplo, aquí, la página 54 dice, cheating in the age of the internet. Entonces, aquí estamos viendo inicialmente, pues, por ejemplo, esta palabra muy probablemente muchos no la van a conocer. Hacia ojo cerrado toca mirar de pronto el diccionario que es cheat, pero recordemos que en la prueba real pues no vamos a utilizar ninguna herramienta. Pero toca en la prueba del 26 pues muchos utilizarán diccionarios y demás, pero ya en la prueba real pues eso no va a ser posible. ¿Listo? Entonces nos vemos que todo esto lo hacemos es más que todo para la prueba real, porque pues las pruebas que están acá en inglés pues sí son simulacros, pero pues fácilmente usted puede hacer utilizar alguna ayuda, y pues eso no tiene sentido. Es que usted lo haga, ojalá sin esa ayuda para que pueda ir practicando la prueba. Entonces, inicialmente, ¿qué debemos hacer para poder mirar acá esta parte? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Primero, como les había dicho en la parte 5, mirar título y subtítulos. En este caso no hay subtítulos. Y si tiene imágenes, algunos textos también de esta parte 6 tienen imágenes, en este caso no, pero pues algunos sí podrán tener. Entonces no olvidemos que la imagen dice más que 1000 palabras. Entonces miramos el título, dice cheating in the age, supongamos que no sé qué es cheat, pero si yo supiera que cheating es engañar o hacer plagio o defraudar, entonces engañar en la era del internet, entonces me van a hablar de las formas en que el internet me sirve para plagiar, para copiar trabajos, cómo los estudiantes hacen en los exámenes, hacen faltas frente a eso. O sea, usted se da una idea de la situación a través del título, si lo puede entender. Si hay una imagen, pues de pronto se puede complementar y disponer a su cerebro para que pueda iniciar a hacer conexiones para el texto. ¿Listo? Eso es lo primero, no olvidemos que siempre miremos título y si hay subtítulos. Luego, pues comencemos a leer de manera general las ideas del texto. No olvidemos que no es ponerse a traducir, eso lo veíamos en la parte 5, sino que usted vaya tratando como de hacer ideas del texto. Entonces, como que han habido unos exámenes y otras formas de evaluación, que la gente como que encuentra formas para engañar, que algunas son obvias. Bueno, entonces usted va como entendiendo lo que puede dar el texto y va haciendo ideas generales. Entonces en este párrafo me habla sobre tal, este me habla sobre tal. ¿Listo? Entonces que usted tenga una idea general de lo que le están diciendo ahí. Ya que usted tenga la idea general, se va directamente a las preguntas, ¿cierto? Entonces acá las preguntas como la que me están dando acá, the author implies that. Entonces aquí generalmente las preguntas van a gravitar alrededor de ese, ¿qué implica el autor? ¿Qué se puede inferir? ¿Qué se puede concluir? ¿Sí? Entonces las preguntas generalmente van a ir como en esa tónica de qué se puede inferir, qué implica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, o una idea que mejor argumenta tal cosa. O sea, nos van a hablar de argumentación, de implicaciones, de proceso de inferencia. Entonces, como les digo, las respuestas no son obvias, pero tengo que tratar de mirar dónde sí. Entonces, cuando yo digo implica, entonces yo me pongo a mirar cada una de las respuestas y voy mirando a través del texto cuáles de esas respuestas tienen relación o no. ¿Sí? Algunas de esas respuestas pueden ser a través de sinónimos, pueden hacer a través de otra forma de decir la misma idea. ¿Sí? Entonces es como parafrasear, ¿cierto? Lo que vemos en el texto. Entonces hay que comenzar a mirar qué conexiones podemos ir haciendo frente a eso. Yo sé que no es fácil, pero pues es la mejor forma de tratar de revisar. Por ejemplo, acá me dicen, cheating is a new practice in society. Entonces es como que es una nueva práctica. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que dice, for as long as there have been tests
people have found ways to cheat. Entonces no es una práctica nueva, estoy diciendo que hace mucho tiempo la gente ha encontrado esa forma, o sea que esta respuesta no es correcta. ¿Listo? Acá me dice, anxiety is the most common cause to cheat, como que la ansiedad es una causa más común. Vamos a mirar el párrafo 2, que nos habla sobre eso. Entonces dice, why do many people cheat? Many students think everyone else is doing it, so why shouldn't I? Entonces, then there is pressure. Acá hay digamos, un factor para hacer trampa. Aquí anxiety es otra, o sea que no es la única forma, o digamos la única, como nos dicen acá, la única causa para eso. Entonces, es la más común y realmente no. ¿Listo? Entonces, sí es una causa, pero no es la más común. Entonces, porque acá dice can also motive, puede también, o sea, que no sea la mayor causa. La C dice, bueno, la D dice testing es synonym of learning, entonces que las pruebas son sinónimo de aprendizaje. Entonces yo voy a mirar acá y dice, secondly, testing is designed to help a student learn. Entonces, las pruebas están diseñadas para ayudar a aprender a un estudiante, entonces no implica que sea la prueba que sea un sinónimo de aprender, no, sí, que le ayuda a aprender, pero no es que realmente la prueba sea un aprendizaje como tal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Descartando, ¿listo? Miro y miro a través del texto y ahí voy descartando y me va a quedar con la respuesta correcta, ¿cierto? Dice que most people believe they won't be caught. Entonces, la mayoría de personas creen que no los van a agarrar o no los van a coger y acá me están diciendo efectivamente son otras palabras, ¿sí? Entonces me dice acá, why do many people cheat? Many students think everyone else is doing it, so why shouldn't I? Entonces, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no debería hacerlo? ¿Cierto? Entonces, en esta oración me están diciendo como que no me van a coger, ¿cierto? O sea que hay gente que lo hace, que yo no lo podría hacer, o sea, como que yo creo que no me van a agarrar. ¿Listo? Entonces, vea que es una forma diferente de decirlo. Obviamente no es fácil llegar a esa conclusión, pero analizando cada una de las respuestas y descartando, puedo también llegar a la respuesta. Entonces, encontrar las relaciones que hay entre ese texto y obviamente las opciones que me están. Debo pues también tener en cuenta como el propósito de la lectura, entonces hay textos que son informativos, hay textos que son argumentativos, hay textos que son descriptivos, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar ese propósito, me están describiendo algo, me están informando algo, quieren persuadirme acerca de eso, también puede ayudarle a usted como a entender hacia dónde pueden ir las preguntas. Como les decía, use sus propias palabras, es decir, o sea, tratar de que en algunas partes del texto, ¿cómo más lo puedo decir? ¿De qué otras formas lo puedo decir? ¿Listo? Entonces es como tratar de entender qué relaciones puedo encontrar frente a eso. Y pues la intención del autor y su punto de vista. Es como de lo argumentado en el texto, ¿qué puedo yo concluir acerca de él? Sí, no es fácil, como les digo, es un proceso bastante complicado, pero pues digamos que son los tips que medianamente nos pueden ayudar a mejorar en esta parte 6. ¿Listo? Entonces, pues acá, como siempre, pues hay unos ejercicios que ustedes pueden hacer. Como les dije, si ustedes quieren hacerlo y quieren las respuestas, pues me dicen, porque este cartel ya no las trae. Me dicen, vea, profe, yo estoy haciendo, quiero mirar a ver si y yo le envío la respuesta. Me pueden escribir un correo y con todo gusto yo les puedo colaborar con eso. ¿Listo? Eso en la parte 6. En la parte 7 me va a ser más fácil porque ya habíamos visto en la parte 4 un poco esto. Entonces, la parte 4 y la parte 7 son muy similares en cuanto a las estrategias que vamos a utilizar, pero la diferencia entre estas dos es que acá es más complejo, obviamente. Primero, pues porque ya hay una respuesta de más. Y segundo, porque en la parte 4 veíamos que solo nos preguntan sobre todo de gramática. Aquí vamos a encontrar no solo la gramática, sino también el vocabulario. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que nos mide la parte 7? Conocimiento gramatical y lexical. Recordemos que lexical quiere decir vocabulario. ¿Listo? Entonces, hay un texto también, como ya lo veíamos en la parte 4, pero acá van a haber 4 posibilidades. Entonces, acá, dentro de estas 4 posibilidades, pues tenemos el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como les decía en la parte 4, tratar de ir directamente a donde está el espacio, no ponerme a leer todo el texto. Para mí pues no es relevante, pero si usted lo quiere hacer, pues lo puede hacer, pero para mí no creo que sea necesario hacer eso. ¿Listo? Lo que usted tiene que mirar es antes y después del texto, ¿cierto? Que entendemos, y a partir de lo que usted entienda, mirar las opciones de respuesta que me están dando, ¿cierto? De esas opciones, tratar de mirar qué me están preguntando inicialmente, gramática o vocabulario. ¿Cómo puedo saber si es gramática o vocabulario? Mirando, digamos, por ejemplo, la palabra. Si en este caso son todos verbos, y nos damos cuenta que todos los verbos terminan en ing. Como todos terminan en ing, no me están haciendo una pregunta gramatical. ¿Por qué? Porque todos terminan igual, o sea que aquí no me están midiendo, oiga, si pasado, presente, futuro, nada de eso. Acá me están midiendo, es una cuestión léxica, de vocabulario. Entonces, ya sé, me van a preguntar de vocabulario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escoger la palabra correcta frente a lo que me están diciendo. Entonces, miro el texto, entonces, ¿qué entiende? ¿Qué estoy entendiendo? Que Walt Disney fue como pionero de la industria de películas de Hollywood y quien es recordado por el ratón Mickey Mouse, ¿cierto? O Mickey Mouse. Entonces aquí yo voy mirando, comienzo a coger cada una, así como lo hacíamos en la parte 4, cada una de las respuestas. Entonces yo digo promoting, yo digo por promover al ratón, bueno, listo, podría ser una opción. Working, por trabajar, entonces ya debo descartar trabajar, pues eso no tiene sentido. Por hacer, bueno, puede ser una opción. Por crear, entonces uno dice, bueno, listo. Entonces acá tengo estas 3 opciones, ¿cierto? Entonces yo voy descartando, pero también tengo que ir entendiendo el contexto de la situación. Si yo me digo Walt Disney, estoy hablando, tendría que saber, de pronto ahí puede ser un problema eso, ¿cierto? Que Walt Disney pues es el creador, entonces cuando ya me dicen que es el creador, a pesar de que hacer y de que promover pueden sonar bien, pero ya en el contexto me doy cuenta que la palabra que más se va a ajustar a la situación no es ni promote ni doing, sino va a ser esta de crear. ¿Por qué? Porque es el creador, ¿cierto? Es el inventor de este personaje. Entonces, aquí de pronto las palabras son muy similares, pueden incluso algunas ser equivalentes, o sea, puede ser que en la situación me da, yo digo, uy, por promover, sí, puede ser, por hacer, claro, pero ya cuando yo miro el contexto y la situación como tal, me doy cuenta que la que más se va a ajustar a esto, o la que es más correcta, es esta. Entonces puede que las 3 sean, digámoslo, entre comillas, correctas, porque se ajustan al contexto, a la oración como tal, pero al contexto como tal, a lo que yo miro entre líneas, pues la que más se aproxima a lo que yo quiero, pues va a ser solo una respuesta. Y eso es lo que yo tengo que tratar de mirar. ¿Listo? Entonces, cuando son verbos, generalmente lo que nos hacen en la parte de vocabulario, tenemos que mirar es cuál de esos verbos es el que realmente se ajusta más a la situación. ¿Listo? Entonces, no es fácil, por eso estas partes 6 y 7 son las más difíciles y obviamente pues van al final de la prueba precisamente para eso, para tratar como de tener un impacto en. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que usted le dé mucho tiempo a estas 2 partes en la prueba real. Recordemos que son 70 minutos, entonces usted de alguna manera puede ir en las primeras partes, tratar de hacerlo más rápido para que en las partes finales 5, 6, 7 usted ya pueda ir ajustando el tiempo y le pueda dar más tiempo para analizar todo eso. Igual pues acá, como les digo, quedan unos ejercicios que ustedes pueden realizar.
Unos tips adicionales, pues pensar en palabra que necesita para completar la oración. No olvidemos que si es gramática, pues que es un verbo, una preposición, sustantivo, un adjetivo, etcétera. Cuando ya son verbos, pues mire cuál es el que debe ser usado, cuál se ajusta, como lo vemos ahorita en el ejemplo. Y como les decía, sobre todo en las 4 estrategias de la sección 4 que ya habíamos visto en esta clase, lo vimos la sesión pasada para los que de pronto no pudieron estar ahí, queda la grabación. Y pues acá hay otros ejercicios que ustedes pueden practicar, ya vuelvo y repito, pueden ustedes comentarme si los hicieron a través de un correo y yo les envío las respuestas si desean. Bueno chicos, entonces eso sería pues todo por el día de hoy. Ya para cerrar no olvidemos que dentro de 8 días pues es nuestra evaluación final, ¿cierto? Final exam. Ya vimos las 7 partes, no olviden que son 70 minutos, las 55 preguntas. Por favor, un solo intento, por favor, muy pendientes porque pues no se va a habilitar nuevamente, ya eso se había hablado desde las clases pasadas. Entonces, por favor, muy pendientes, yo les estaré enviando mensajes de finalización del módulo, porque ya como tal, hoy ya es nuestra última clase, entonces no nos volveremos a encontrar mediante encuentro sincrónico. Igual en la plataforma yo les dejo toda la información pertinente frente al módulo. Entonces voy a hacer rápidamente un llamado a asistencia y pues quedaríamos despedidos ya agradeciéndoles pues esta participación en el módulo. Espero que hayan aprendido, que pues les sirva de algo todas estas cositas ahí que tratamos de inculcar y por supuesto pues agradecerles a los que han participado, a los que estuvieron muy pendientes de este módulo. Espero que puedan seguir aprendiendo este importante idioma y obviamente pues desearles muchos éxitos en la finalización del módulo, en el examen y obviamente en sus vidas, obviamente lo que respecta. Entonces, rápidamente va a ser llamado a asistencia y quedaríamos despedidos. No olviden que en 8 días su examen no nos encontraremos en la sesión sincrónica. Entonces voy a comenzar acá con, ya Paola me comentó, Iván Piñeros, Iván Ángel. Con Wilmer, thank you for your participation, Wilmer. Jaime, thank you for your participation. Mayerlin, thank you for your participation. Heidi Chavarría, Presente. Natalia Guevara, Patricia Hernández, Cristina, thank you for your Presente, participation. profe. ¿Hay quién fue? ¿Patricia? Sí, ¿Hernández? señor. Sí, Ok, señor. Patricia. Thank you. Andrés Larrota, Presente. Carolina López, Presente. Julio Navarro, Jenny Orozco. Presente, profe. Julio, thank you. Thank you, Jenny. Joan Pardo, Presente, profe, muchas gracias. thanks to you. Iván Poveda, Presente, profe. Gabriel Prado, Presente, teacher. Jaime Prado, Presente, teacher. Humberto Ramírez. No, thank you for your participation, Javier. Diego Rincón, Carolina Tenjaca, thank you for your participation. Gabriela, thank you for your participation. Julie Velázquez. And Alex Viveros, que ya me comentó en el chat. Listo, entonces me quedo pendiente de asistencia del día de hoy. Juliet Guevara, Joan Ángel y nadie más. Pues sí, pues alguien sabe frente.
Okay, excellent. Thank you very much for your time and see you the next class. See you next class. No, see you in next day. Nos vemos entre 8 horas, digamos, yo estoy pendiente de la plataforma, pero pues igual cualquier novedad me la pueden hacer saber en el transcurso de la próxima semana. Muchos éxitos para todos. God bless you all. Thank you, teacher. You're welcome, John. Thank you for your Thanks, participation. teacher. Thank you for your time and God bless you all. Bendiciones para todos y hasta una nueva oportunidad. Bye bye. Teacher, ¿Listo, Gabriel? Sí. que vi que hoy no tuviste en cuenta la participación en el quizzes para el puntico. Ah, listo, ya. No, es que no lo revisé. Mira, thank you, Gabriel. Ay, profe, y la mía también. Listo, perfecto. Entonces aquí ya miren los que participan en quizzes para tenerlos en cuenta ahí. Thank you very much. Gracias, profe. Gracias. Thank you, Janie. Goodbye. See you around. Bye bye.